Hola a todos, muy buenos días. Mi nombre es Luis Hernán Sáenz y soy el coordinador nacional de la Red de Ciudades Cómo Vamos. Les damos a todos hoy en esta mañana de jueves una bienvenida a nuestra tercera entrega de la serie de webinars COVID-19 y desarrollo territorial en Colombia. Hoy nos acompaña un panel de lujo con el que estaremos hablando sobre los retos del empleo y el desarrollo económico local en nuestras ciudades de cara pues a la crisis del COVID-19 y cómo la misma ofrece una oportunidad muy valiosa para repensar el desarrollo económico y atender algunos de los retos que tenemos. Les queremos agradecer primero a todos nuestros panelistas por acompañarnos. Nos acompaña Germán Barragán, gerente de empleo y educación de la Fundación Corona. Nos acompaña también Angélica Mayolo, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Buenaventura. Elkin Echeverry, director de Planeación y Prospectiva de Ruta N Medellín, y Elena García, vicepresidenta ejecutiva del Consejo Privado de Competitividad. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos. En la moderación me va a estar acompañando Amin Sinisterra, coordinador de Buenaventura. ¿Cómo vamos? Hola a todos, me alegra mucho saludarlos. Gracias por acompañarnos en este webinar, Elena, Germán, Angélica y Elkin. Muchas gracias. Bueno, muy bien, pues vamos a empezar. La idea del día de hoy es dialogar con todos nuestros panelistas precisamente sobre cómo la crisis del COVID pues, nos ha enfrentado como país a una serie de retos muy complejos en materia de empleo, en materia de desarrollo económico local y especialmente unos retos que son muy dispares a lo largo del país. Pero queremos tener también una conversación en una línea de las oportunidades que esta crisis también nos presenta y nos ofrece para repensar, como decía, algunos de los retos que tenemos en nuestras ciudades. Voy a empezar con unas preguntas generales. Seguidamente les vamos a hacer unas preguntas específicas a nuestros panelistas y a todos los que nos están acompañando pues, por Facebook. Les agradecemos que nos dejen sus preguntas en el feed del Facebook Live para que podamos extendérselas a nuestros panelistas más adelante. Acompáñenos también con el hashtag cómo vamos COVID-19 para pues todo este diálogo que vamos a tener en la mañana de hoy. Bueno, uno de los principales retos que enfrenta el país tiene que ver con los impactos diferenciados que una crisis como la actual le presenta a las regiones del país. El aumento de las disparidades regionales es un riesgo que debemos atender de manera integral y coordinada, y pues muchas de estas acciones las hemos empezado a ver, pero sabemos que hacia adelante en el mediano y largo plazo esta coordinación va a ser más importante. Arranco con Germán con esta pregunta y aplica también para el resto de nuestros panelistas. ¿Cómo lograr una protección diferenciada del empleo y del tejido empresarial en las regiones más vulnerables del país? ¿Cómo fortalecer el ecosistema de empleo en el país para garantizar no solo la protección de empleo, pero también la creación y acceso en el mediano y largo plazo? Germán, te doy la palabra. Muchas gracias. Gracias, Luis Hernán, y un saludo a todos. Pues algunos elementos para que conversemos que me parece que son claves. La primera etapa del confinamiento y de la crisis nos puso en evidencia algo que sabemos, pero que estas situaciones nos las hacen más visibles, y fue la disparidad en la capacidad de atención hospitalaria, las diferencias regionales en la cantidad de médicos, de unidades de cuidados intensivos, de camas, de ventiladores, todo lo asociado. Yo creo que pasa algo similar con el mercado laboral y con todas las variables que están asociadas a eso. Y en esa medida, en las próximas semanas, el país va a haber una reiteración de algo que sabemos, pero que a veces se nos vuelve paisaje, y es que los mercados laborales y las condiciones entre las distintas ciudades son muy dispares. Es distinta la composición, a pesar de que la informalidad es muy alta en todas las ciudades. En la medida en que uno va a ciertos territorios, la gran mayoría del empleo es informal. Hay un porcentaje muy grande de las empresas que también son informales. Eso tiene un impacto gigante en términos de que las primeras ayudas que buscan llegarle a las personas que tuvieron empleo formal a través de un seguro de desempleo, o estas ayudas de condonación de los costos laborales o algunos costos empresariales, le está llegando eso a las empresas formales. Entonces ahí hay un primer nivel
de desigualdad que vale la pena atender, tener en cuenta, porque las políticas, si bien en general pueden aplicar a todos los territorios, hay que tener especial énfasis en lo que signifique en cada uno su mercado laboral, y con el tercer elemento de que hay una concentración en algunos sectores, o que para algunos territorios hay uno o dos tipos de producción que representan un número significativo de los ingresos, y que en esa medida pues está muy concentrada, y la diversificación va a ser difícil, una diversificación que debió haber ocurrido hace años. Eso sin incluir el tema de las remesas, de los recursos que envían personas fuera del país, que en esta crisis pues seguramente no van a llegar. Y hay regiones del país que tienen un porcentaje significativo de sus ingresos, sus hogares, a través de remesas. Un segundo punto es que las administraciones locales no tienen la misma capacidad, no solamente en términos de los recursos que tienen disponibles para atender la emergencia, cualquier uso de otros recursos o cualquier exención tributaria temporal de algún recaudo local para proteger empresas o para hacer algún tipo de incentivo, pues es más sensible para los municipios más pequeños, o digamos en general, excepto los más grandes. Para todos es muy duro, pero para otros significa la diferencia de poder atender otras cuestiones básicas. Pero también está la capacidad en términos de los funcionarios, los técnicos que tiene a disposición la administración perdón, local para las reflexiones que hay que tener en este momento, las acciones rápidas que hay que dinamizar, esta construcción de acciones de política que ha estado muy bien en el nivel nacional, con todo lo que falta por hacer, y lo que se está haciendo en ciudades como Medellín y Bogotá. Cuando uno va a otras ciudades no se está moviendo a la misma velocidad. Y el tercer elemento fundamental es la oferta de servicios que hay en los territorios y los actores que están detrás. Hay actores que tienen un tejido muy fuerte de proyectos, de programas con experiencia en promoción de empleo. Hay ciertas ciudades que tienen todo este conjunto de oficinas, los Pro Ciudad, los Invest en la ciudad, algo como tan maravilloso como Ruta N, que ya alguien les contará en Medellín, y lo que tienen este ejercicio de impacto colectivo en tecnología, que lleva muchos años y ha sido referente para todos. Ese tipo de cosas no pasan en todas las ciudades. Entonces, ¿cómo hacer para conectar las capacidades de unos territorios para llevar a otros? Yo dejaría ahí por temas de tiempos, pero el punto de inicio, y ese es digamos, mi mensaje central, es muy distinto. La vulnerabilidad es muy distinta. Los recursos que se tienen para sacar adelante esta crisis son muy distintos, y hay que tener mucha habilidad en las próximas semanas y meses para poder apoyar de unos territorios a otros con información, con data, con ideas, con estructuras de implementaciones de política, porque se van a necesitar, y por supuesto recursos, la variable que seguramente van a hablar de corrupción también es muy importante en esta ecuación. Gracias, Germán. Le cedo la palabra a Elena. Elena, pues, ¿cuál es tu perspectiva de este reto importante que tenemos en un país tan dispar como Colombia? Muchas gracias, Luis. Muy buenos días a todos. Yo creo que, como bien decía Germán, pues vivimos en un país de muchísimas disparidades regionales, y lo que sucede con la emergencia del COVID-19 es que se pone de manifiesto de manera súper palpable en diferentes dimensiones, pues esas desigualdades. El año pasado, cuando del Consejo presentábamos el Informe Nacional de Competitividad, hablamos de los intolerables, o sea, cuáles son esos temas que han estado pendientes y son una carga que lleva el país y que no hemos logrado resolver. Y uno de esos intolerables, sin duda, eran las disparidades regionales. Entonces, esta agenda pendiente, hoy la estamos viviendo y la estamos viendo de manera pues mucho más clara, y ojalá eso nos lleve a la acción, porque si no, los efectos de esta crisis, tanto en la parte de salud y de costos asociados a esa parte de la enfermedad, como los costos económicos, pues será mucho más difícil que como país logremos reactivar la economía. Por ejemplo, hay cosas, ya lo mencionaba Germán, el tema de capacidades locales. Hay un tema pues muy preciso. En este momento, una de las cosas que necesitamos para que se pueda reactivar la economía es el hecho de poder hacer rastreo a las cadenas de contagio. Y esto es, pues cada vez que una persona tiene una prueba positiva al COVID-19, poder identificar quiénes fueron sus contactos, dónde estuvo los últimos 15 días, etcétera, porque finalmente, pues como hay tantos casos asintomáticos, esto se vuelve fundamental para poder contener la enfermedad.
Y lo que sabemos, pues, es que esta es una responsabilidad de los departamentos y de los gobiernos locales. Sin embargo, uno, pues no todos tienen las mismas capacidades, pero no solo eso, sino que con el cambio de gobierno, muchos de los equipos que existían ya de personas entrenadas salieron. Entonces, estamos en un momento donde muchas regiones del país están construyendo sus equipos apenas. Entonces, una necesidad fundamental para hacer frente a la emergencia que tenemos, pues empezamos a ver esas diferencias en capacidades. Eh, Cuando pensamos en estas desigualdades, por ejemplo, pensamos en cómo apoyar a las empresas, cómo proteger el empleo, eh, y una cosa clave es, pues, cada región, según tamaño, sector, pues la formalidad, la bancarización, el acceso al crédito va a ser diferenciado. Entonces, cuando pensamos qué instrumentos tenemos, y por ejemplo, de parte del gobierno nacional, pues que tenemos estos créditos garantizados, pues eso no necesariamente va a ser el instrumento idóneo ni para todas las empresas, ni para todas las regiones. O sea, hay regiones para las que ese instrumento, pues probablemente, pues no les sirva mucho. Entonces tenemos que pensar realmente, de acuerdo a ese contexto local, qué otros instrumentos puede haber. Por ejemplo, las empresas más pequeñas, pues y ni hablemos de las informales, pero tienen mucho menor acceso a crédito y van a tener mayores dificultades en volver a operar. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿No? Entonces, siendo un poco más propositivo. Por un lado, claro, pensar en esos apoyos económicos de diferentes maneras, pues muy apoyados en las medidas que se tomen desde el gobierno nacional, pero hay otros temas que pueden facilitar que las empresas pues, y el empleo se pueda proteger. Uno, para aquellos sectores que ya se les está permitiendo empezar a operar, ayudar a los establecimientos a que cumplan esos protocolos. Por ejemplo, pues que tengan disponibilidad de equipos de protección personal. Y nuevamente, esto pues, va a ser clave para las empresas más pequeñas y las medianas. Otro tema es cómo ayudamos a las empresas y para las que tiene sentido en hacer esa transformación digital y buscar esos canales digitales para poder vender y entregar sus productos, ¿no? Entonces, y ese es un tema clave cuando hablamos de desigualdades y nuevamente súper puntual en esta coyuntura. Digamos que Colombia en términos de Internet de banda ancha, pues no es de los países más avanzados en la región, pero no solo eso, sino que cuando nos vamos a los departamentos, vemos que hay departamentos donde en Bogotá la penetración de Internet de banda ancha es del 23%. En 10 departamentos del país es de menos del 5%. Entonces, cuando pensamos cómo vamos a hacer para que las empresas puedan funcionar, no solamente reactivarse, sino funcionar en ese nuevo normal al que estamos caminando, pues este se vuelve un elemento central, ¿no? En el que tenemos que hacer énfasis. Eh, Sabemos pues que las empresas usan para pocas actividades productivas esas conexiones de Internet. O sea, solo 20% de las empresas del país, en la gran encuesta TIC de 2017, solo el 20% realizaba ventas a través de Internet. 13% sector comercial, 15% en el sector servicios. Y obviamente esto pues no lo tengo desagregado por departamento, pero pues probablemente veremos esas mismas brechas asociadas también a la conectividad. Entonces, ese tipo de, ese tipo de desigualdades son clave en este momento de cómo nos vamos a mover, cómo vamos a proteger el empleo. Y es ahí donde no solamente pensar, bueno, el gobierno nacional qué puede hacer, sino yéndonos mucho más puntualmente a esos facilitadores, llamémoslos, qué pueden hacer las alcaldías y los gobiernos locales, ¿no? O sea, como hacer mucho énfasis en, bueno, ¿quién es este contexto local? ¿Cómo los apoyo para darles liquidez en este momento de confinamiento general en lo que pueden volver a operar? Pero para que puedan volver a operar, ¿cómo los ayudo a cumplir protocolos y cómo los ayudo a transformarse hacia ese nuevo normal? Eh, yo creo que esos temas son fundamentales. Perfecto, Elena. Mil gracias por tu perspectiva. Ahora pues vamos con unas miradas más detalladas a las regiones del país. Elkin, ¿cuál es tu perspectiva frente a esta primera pregunta, los retos de un país tan dispar, desde Medellín, desde Ruta N? ¿Cómo percibes tú este reto importante que tenemos en el corto y mediano plazo de cara a la atención de la crisis? Buenos días a todos, muchas gracias. En verdad es un placer acompañarlos, a la gente que nos está viendo, a la Fundación Corona, que hace una labor tan buena en este país y que es para nosotros un honor siempre ser aliados y trabajar con ustedes
Es en verdad un placer poder discutir estos temas. Ya en concreto con la pregunta, pues sí, en verdad somos no solo un país dispar, sino que tenemos muchas tareas de desigualdad pendientes entre regiones, entre ciudades y a veces dentro de las mismas regiones y las mismas ciudades tenemos esos retos. Entonces, una situación como estas, pues en realidad no solo los pone más de presente, los hace ver más claros, sino que desafortunadamente los agrava. Y en la medida que nos demoremos, digamos, en aprovecharlo también que hemos hecho como país hasta ahora, de obtener una especie de ahorro en proteger el sistema de salud y la salud pública a través de esto, también tenemos que ser rápidos en minimizar el impacto económico, porque yo creo que a veces se ha planteado como un falso dilema entre economía y salud pública. Yo creo que eso es un gran error. Esto es un reto de salud pública y salud pública que le llega a las personas por diferentes vías y diferentes tiempos. Y tenemos que ser lo suficientemente hábiles para encontrar el menor daño tanto en un lado como en el otro. En términos de esa posibilidad, pues digamos que hay dos escenarios. Uno, cómo minimizamos el hecho de que esas desigualdades, esas disparidades no afecten más a algunas personas y las protejamos de una manera diferente. Un punto interesante que yo creo que hemos dejado de lado muy por las noticias de las grandes ciudades es que se calcula que hay casi más de 900 ciudades que no tienen un contagio, poblaciones pequeñas, medianas y grandes que no tienen un contagio. Y hoy toda la actividad económica de ellas la podríamos recuperar totalmente si alcaldes, gobernadores y el gobierno nacional fuera un poco más agresivo en un plan de retenes a la entrada y salida de estas poblaciones. Inclusive hay un artículo que nosotros publicamos, que publiqué en La Silla Vacía hace poco, en la cual mostramos cómo el uso de no solo de tapabocas, sino de caretas, que son elementos muy sencillos, así no sean de grado médico, podrían permitir a las personas de las poblaciones salir temporalmente en esos retenes si tienen que ir a otra población y volver y tener un control más o menos con pocos recursos de un control biológico que proteja a la población y mantenga en cero esos contagios mientras las poblaciones pueden restaurar la mayoría de actividades, inclusive las actividades de salida y entrada de sus poblaciones mediante este control a la entrada. Yo creo que ahí estamos en mora de ser un poco más exigentes porque y hay localidades que lo están haciendo, alcaldes que lo están haciendo muy bien, pero no han tenido el despliegue de la prensa para mostrar esas buenas prácticas y que otros se animen a hacerlas. Yo creo que esa sería una primera ayuda porque en esos lugares justamente es donde en promedio las capacidades hospitalarias también son bastante deficitarias. Entonces, mantenerlos sin un contagio y reactivarle la economía es la mejor ayuda que podemos hacer para no volver más vulnerable la situación de personas que de por sí antes de esta crisis ya lo eran. Entonces yo creo que hay ahí una falta un poco de acción a partir de la información que sí tenemos y las herramientas para, con pequeñas ayudas desde los departamentos y el gobierno nacional, hacer más efectivo ese control a la entrada y salida que protege nada más y nada menos que más o menos a 16 millones de colombianos. O sea, ya es una gran parte del problema que podríamos ayudar a solucionar. No a solucionar ninguno de los problemas previos, pero nos va a ayudar a que no se agraven más. Lo segundo, sin duda, lo mencionabas tú ahora en términos del acceso a Internet, es una tragedia. En realidad, hoy las herramientas de Internet podrían ser algo que permitiría a las empresas, a las personas, poder seguir operando y recibiendo ingresos, pero la infraestructura no es equitativa. O sea, si hay algún servicio que es desigual en este momento, se llama Internet. Las Naciones Unidas desde 2016 lo tiene como un derecho humano. Y un derecho humano no es decir que yo tengo un internetcito allí que me entra a 100K y el otro lo tiene a 100 megas. No, el derecho debe ser que todos tuviéramos acceso al mismo Internet o por lo menos en unos rangos muy diferentes, pero eso no pasa, ni siquiera dentro de las grandes ciudades. Las grandes ciudades tenemos igual una disparidad tremenda, tenemos un gran trabajo por ese lado. Sin duda no hay una solución a corto plazo, pero vale la pena aprovechar la coyuntura, lo que estamos viendo, donde se ve más de presente eso, porque con o sin COVID, la mayoría de desarrollo económico hoy depende de que las capacidades de las empresas, de las pequeñas y medianas, de las poblaciones, se puedan incrementar. Hay algo que la gente no cree. Por ejemplo, nosotros hoy, con todo lo que está pasando en Medellín en talento especializado, nosotros podemos contratar a muchos jóvenes en cualquier lugar del país. Y hay gente que tiene esos talentos, hay gente muy buena que está en poblaciones alejadas, pero que ha estudiado estos temas y que le podríamos generar ingresos sin ni siquiera moverse de sus poblaciones.
pero todo va a depender de si al menos tienen un internet con el cual puedan conectarse para generarle ese trabajo. Entonces yo creo que hay una oportunidad grandísima de cambiar la vida de muchas personas, porque ya lo estamos viendo en las ciudades, personas de muy bajos recursos con un año y medio de entrenamiento, inclusive a veces menos, están pudiendo pasar a tener ingresos de 4 salarios, de 3 o 4 salarios mínimos. El promedio que tenemos nosotros en este momento tenemos casi 10.000 personas. La mitad no tienen estudio formal, han estudiado, como digo, 6 meses, un año, y están recibiendo salarios entre 3 y 4 de enganche. Una persona de estas que ya recibe eso es una revolución, porque esa persona usualmente joven, ayuda en su casa, le ayuda a su hermano a estudiar, le ayuda a su papá, a su mamá, o sea, es un cambio radical, y eso lo podríamos extender a muchas regiones del país, simplemente si pudiéramos encontrar esos jóvenes y los pudiéramos conectar, pero si no hay conexión va a ser muy difícil. Entonces ahí tenemos una tarea pendiente. Y lo tercero, que yo creo que es muy interesante, es analizar medidas tan simples como las que les digo de la careta y el tapabocas, que pueden demostrar que inclusive los sistemas de transporte se puedan reactivar con una proximidad física superior y mantener controlados los números de la pandemia, no como una solución definitiva, pero sí como una manera de mantener el problema de salud público controlado unos 3 o 4 meses mientras tenemos soluciones más definitivas, o en general la inmunidad de grupo se empieza a tener no solo aquí sino por fuera y controla la tasa de transmisión del virus. Eso es básicamente lo que sobre esa pregunta se nos ocurre contar. Elkin, muchas gracias. Excelente tu perspectiva, pues desde Medellín, desde Antioquia. Angélica, nos alegra mucho tenerte en el panel. ¿Cómo ves tú este reto importante desde una ciudad como Buenaventura, desde una región como el Pacífico, con tantos retos previos y ahora con esta crisis? ¿Cuál es tu perspectiva pues, a este reto general que tenemos de atención de disparidades en nuestro país en medio de esta coyuntura? Bueno, muy buenos días a todos. Un saludo a todos mis compañeros de panel y por supuesto muchas gracias a la red Cómo Vamos y a la Fundación Corona. Pues los saludo desde Buenaventura, que quizás es un gran ejemplo nacional, tristemente, de disparidad y de dificultades institucionales para afrontar. Y comparto absolutamente todas las apreciaciones de quienes me han antecedido en este panel. Y quiero simplemente decirles que en el caso de Buenaventura, pues esta era una ciudad que previo a la pandemia ya tenía una tasa de desempleo de 10 puntos porcentuales por encima del promedio nacional y con una informalidad por encima del 60%. Entonces, sin duda que la condición de crisis de la pandemia va a profundizar la disparidad y las desigualdades y las brechas de esta región y de las otras regiones del país, que tenemos grandes desafíos, como es el caso de la inmensa mayoría de los municipios del Caribe colombiano, todos los departamentos de la Amazonía y todos los municipios que estamos en el litoral pacífico. Pero yo quiero referirme justamente a la pregunta que nos pregunta en el cómo realmente afrontar esta realidad desde la incapacidad institucional que tenemos la inmensa mayoría de municipios en el litoral pacífico. Y yo quiero empezar diciendo que justamente esa falta de capacidad institucional local hace que el gobierno nacional tenga que tener un rol más activo en las regiones rezagadas. Y es que justamente si no tienes la capacidad en el entorno para responder al gran desafío, el gobierno nacional debe pensar en el diseño urgente y rápido de medidas diferenciales, y me quiero referir a 3. La primera, en términos de financiamiento, es que tenemos la necesidad de garantizar que las líneas de crédito que el gobierno crea en el corto plazo obedezcan a la realidad del tejido empresarial que tenemos. El tejido empresarial que tenemos en regiones rezagadas, muchísimas veces, a pesar de ser formal por contar con un registro mercantil, pues no tiene buenas prácticas contables, sus registros contables no obedecen a la realidad. Y esto hace que nosotros tengamos la inmensa mayoría de nuestras micros, pequeñas y aún medianas empresas con dificultad de acceso a crédito. Entonces, pensar en medidas diferenciales para el acceso a crédito es fundamental. Del Fondo Nacional de Garantías, apalancando los créditos. Muchas de las empresas no pueden
acceder a crédito. El segundo punto que me quiero referir es cómo el gasto público se tiene que convertir en un dinamizador de la economía local. El gobierno nacional está haciendo unas inversiones en este momento en garantizar seguridad alimentaria, en compra de insumos médicos, pero es muy importante que eso se haga con el comercio local. Es muy importante que esos recursos públicos permitan dinamizar inversiones locales y preservar empleo formal. Y creo que en la medida en que no tengamos la capacidad de responder de manera rápida con políticas públicas diferenciales para la realidad de estas regiones, pues va a ser muy difícil que no se profundice la crisis. Finalmente, creo que es sumamente importante el reto que tenemos en materia de bioseguridad para la reactivación económica de algunos sectores en regiones rezagadas, y es porque si es difícil encontrar insumos de protección en las principales ciudades del país, pues es mucho más difícil lograr abastecer en estos territorios. Y comparto muchísimo un punto que mencionaba Elena, y es justamente por la baja apropiación tecnológica de la mayoría de microempresas en regiones dispares del país, pues les costará mucho más a estas empresas adaptarse a la realidad, y la tasa de mortalidad de las empresas en nuestros entornos va a ser mucho más alto. Entonces, el reto del gobierno nacional de poder reaccionar de manera urgente con políticas diferenciales es una prioridad para nosotros, y realmente esperamos que en el corto plazo se pueda entender las dinámicas de las regiones que somos dispares y las políticas adecuadas que estamos requiriendo. Mil gracias, Angélica. Sí, muy importante, y vemos obviamente los retos importantes de ciudades como Buenaventura, cómo se exacerban en una crisis como esta. Paso a hacerles una segunda pregunta a todos, muy en línea con lo que acabamos de hablar, y yo creo que en gran medida hemos abordado ya un primer panorama amplio de temas. Voy a darte la palabra de nuevo a Germán. La pregunta está orientada, digamos, a una coyuntura que Elena lo mencionaba como un reto importante, el cambio de administración. Por supuesto, estamos en una coyuntura, digamos, política muy particular, en el sentido en que pues tenemos nuevos mandatarios en las gobernaciones y las alcaldías, cosa que por supuesto pone un reto muy importante, como bien lo hablábamos, a la atención de una crisis como esta. Sin embargo, también hay una oportunidad latente, y es los planes de desarrollo. Sabemos que en este momento están en proceso de formulación los planes de desarrollo a nivel municipal y departamental, próximos inclusive pues ya a tener que firmarse. Pero que quisiéramos escucharlos como un instrumento de planeación tan importante para el desarrollo local, para el desarrollo territorial en Colombia, puede volverse una herramienta importante precisamente para esto que estamos hablando. ¿Cuáles son precisamente pues las medidas que las administraciones locales dentro de sus planes de desarrollo territorial pueden y deben empezar a complementar con las estrategias del gobierno nacional? Cómo reactivar los sectores y cómo los planes de desarrollo se pueden volver precisamente planes de reactivación. Esa es la segunda pregunta. Germán, te escuchamos. ¿Cómo ves los planes como una oportunidad precisamente para atender esto que veníamos hablando? Pues creo que es una gran oportunidad. Todos estamos pendientes de si se puede efectivamente mover el plazo de la presentación de los planes, o qué tanto margen van a tener las ciudades de ajustar sus planes de desarrollo y gobernaciones frente a la versión original. El mensaje más importante ahí es que las prioridades han cambiado, que hay urgencias y que hay cosas que tenemos que plantear para acciones durante el resto de los gobiernos que acaban de arrancar. Y en esa medida, lo que se puede hacer para reajustar las prioridades, las acciones previstas y la destinación de recursos de los planes que originalmente estaban planteados a lo que está ocurriendo hoy es tremendamente importante. Y en términos de empleo, voy a referirme a varios puntos que son primordiales. El primero es acciones en educación, sobre todo para los jóvenes que están en secundaria y en media terminando sus últimos grados, para que no deserten, porque estos jóvenes muy posiblemente van a empezar a desertar en masa y van a empezar a engrosar la necesidad de empleo porque se vuelven población económicamente activa y van a necesitar, por el mismo afán de sus familias, de sus hogares, el encontrar un mecanismo de ingreso. En términos de empleo es muy importante mitigar la deserción de los jóvenes en educación media, y en esa medida lo que podamos hacer para avanzar en todas estas disparidades de conectividad, lo que hay que aumentar en los profesores, en los padres, en las herramientas que necesitan,
para poder hacer uso de esto. Hay cosas maravillosas que se están haciendo en varias partes del país con donación masiva de computadores, con SIM cards, con planes de datos. Hay muchas cosas que se están haciendo, pero tiene que ser algo dinamizado desde las alcaldías. Es una prioridad. Lo segundo es lo que podamos hacer en formación para el trabajo. Mucha gente se va a quedar por fuera del mercado laboral, mucha gente necesita o reconversión o formación para llegar a estas nuevas actividades productivas que sí se van a lograr mantener con más fuerza frente a otros sectores que van a tener un impacto muy fuerte y van a tener que cerrar las actividades que estaban haciendo hasta ahora. En esa medida, ¿cómo hacemos para aprovechar este aparato de formación tan grande que hay en el país? Y en esto me refiero puntualmente al complemento del panorama que mostraba Elkin. Hay cerca de 63 ciudades con poblaciones muy cercanas a los 100.000 o más habitantes. Eso es más o menos el 60% de la población. Este sistema de ciudades, ¿qué tienen que hacer en términos de los retos para movilizar de manera rápida formación sin volver a inventarse la rueda y diseñar los programas de cero, que sean formaciones que no le pegan a lo que realmente necesita el mercado laboral en esta coyuntura? Hay que encontrar acciones específicas en los planes de desarrollo para movilizar formación y formación masiva en una escala distinta en lo que estábamos haciendo y en temáticas que tengan que ver con lo que se necesita, con lo que se va a necesitar más, que es mucho más allá de la coyuntura de las actividades productivas que en esta etapa de emergencia estamos haciendo. 3, hay que mejorar los mecanismos de conexión entre las vacantes, que a veces uno las ve en internet, los que tenemos más acceso a información, estos grandes oportunidades de mercado, y un grueso de la población que no está accediendo a la información de esas vacantes, que no sabe cómo aplicar, que ha estado en la informalidad. Hay un aparato muy grande de 200 y pico de centros de empleo autorizados en el país, con unos 700, un poco más, puntos de atención. ¿Cómo hacemos para que esa oferta de intermediación por canales virtuales, haciendo orientación laboral, haciendo gestión con las empresas para tener la información de las vacantes, se pueda conectar y no sea un asunto anecdótico de que solo algunos pueden acceder a esa información? Y hay que trabajar con las empresas en términos de nuevo empleo, en reconversión. Hay mucho por hacer en términos de facilitar el teletrabajo para que las personas puedan trabajar, y en esa medida hay mucho que puede hacer los gobiernos locales, con un elemento adicional. El punto de partida es que hay muchas personas que ya estaban desprotegidas y que ya estaban en necesidad, y todos los días estaban engrosándose los números de personas o que se están quedando sin trabajo, sin su trabajo formal, o que no están pudiendo, no van a poder seguir haciendo su actividad informal, o que son personas que antes estaban en el hogar como población económicamente inactiva, que va a salir a buscar ingresos por la necesidad o que deserta del sistema escolar. En esa medida, hay que conjugar muchas acciones, y no solamente a través de esto que pueda hacer el sector privado con el empleo. Vamos a poder trabajar las ayudas que están invirtiéndose en la población. Yo tengo información de un cuadro que les quería contar del gobierno de Perú, que comparaba las ayudas que se están dando en distintos países de Sudamérica. Más o menos la proporción a la que vamos a llegar o que se está esperando llegar es algo cercano al 21% de cobertura de la población que necesita ayuda en el país. Hay países como Perú que están llegando al 75%, Brasil al 90% y Chile al 50%. Y en proporción al salario mínimo de cada país, la ayuda de Perú es equivalente al 81% de su salario mínimo, la de Brasil 58%, Argentina 59%, y la ayuda estándar que se está dando a quienes les está llegando en Colombia es equivalente al 18% nada más del salario mínimo. Es decir, no solamente con ayudas se va a poder, del gobierno nacional se va a poder salvar esta crisis. En esa medida, lo que se puede hacer de mover recursos de unas bolsas a otras en los gobiernos locales para apoyar estos mecanismos de subsidio son muy importantes. Y una tercera medida es, hay que generar nuevo empleo, así sea temporal. Hay ciudades como Bogotá que tiene estas 9 megahoras y va a poder dinamizar muy rápido, pero no todas las ciudades tienen eso contemplado. ¿Qué hay que hacer para generar empleo, así sea temporal, a través de infraestructura, repartición de vías? Esto en términos de las 60 ciudades más urbanas, más grandes, que representan cerca del 60% de la población del país. ¿Qué significa mover recursos dentro del plan de desarrollo para activar la economía en ese sentido? Entonces, hay un paquete de acciones en educación, en formación, en intermediación laboral y con mercado laboral que son muy importantes. Y una última, es mucho más costoso generar de nuevo el empleo que proteger el actual.
En todas las crisis de los últimos años, las cifras de Colombia de su última crisis, de la región, de países como nosotros, la economía alcanza a crecer el siguiente año a un nivel similar al anterior. Las estimaciones para estas que el último semestre, los últimos meses del 2021, el crecimiento de la economía en términos de PIB va a volver a estar en niveles similares, pero el empleo, por el contrario, no se demora un año, se demora 4, 5 años, y en las regiones se puede demorar más tiempo en volver a los niveles de desempleo que tenía antes. En esa medida es muy costoso recuperar el empleo, y lo que podamos hacer hoy nos sale más barato para mecanismos para desde lo local apoyar el subsidio de parte del salario de las personas que están trabajando, hacer extensión para que no sea tan costoso el empleo formal. Hay muchas cosas que se pueden hacer para apoyar desde los gobiernos locales la protección del empleo actual, porque es muy costoso dejarlo perder, desconectar personas que tenían experticia en lo que hacían ya en las empresas, y ni qué decir con la destrucción de las empresas, que es mucho más costoso aún como sociedad. Mil gracias, Germán. Elena, tu perspectiva de la coyuntura actual, de los instrumentos de planeación, especialmente de los planes de desarrollo como mecanismos para reactivar nuestras economías. ¿Cuál es tu perspectiva? Muchas gracias, Luis. Yo creo que aquí hay un tema central nuevamente, y es, uno, ¿cómo ayudamos a esa reactivación económica? Muy en línea con lo que estaba diciendo Germán. Entonces, claro, hay un rol importantísimo de qué ayudas, qué subsidios, qué red de protección pueden montar los gobiernos locales, apalancándose en lo que está ofreciendo el gobierno nacional, pero finalmente, pues esos recursos son finitos y tenemos que pensar cómo pueden empezar a funcionar los sectores, pues para que esos empleos se protejan. Esa es una parte. Y la otra es esa transformación que queremos ver, pues en el mediano plazo. Entonces, por ejemplo, los planes de desarrollo yo creo que son una excelente oportunidad para pensar en temas. Por un lado, transporte, y podemos hablar un poco más de eso, pero si pensamos que ese es uno de los facilitadores que van a evitar, y aquí esto es clave, si queremos proteger el empleo, reactivar la economía y que los costos del COVID-19 pues no sean catastróficos, casi, lo que es fundamental es cómo va a ser esa recuperación económica. Entonces, por ejemplo, la semana pasada FEDesarrollo sacaba sus proyecciones de crecimiento para este año en 3 escenarios, y los escenarios dependen de cómo es esa reactivación. La primera es una reactivación en V, donde rápidamente podemos reactivarnos y retomar nuestra trayectoria de crecimiento. La segunda es una en W, donde nos reactivamos, retomamos crecimiento, pero hay nuevos casos, o sea, volvemos a tener unas tasas de infección muy altas que empiezan a superar la capacidad del sistema de salud y necesitamos volver a confinamiento generalizado. Y entonces ahí vamos para abajo, pues hasta que otra vez estemos preparados y ahí podemos retomar crecimiento. Y el peor escenario es donde esa recuperación es en forma de U. Entonces nos tardamos mucho en podernos reactivar. Y eso pasa en parte por lo que decía Germán, que es en la medida en que se pierdan empleos, esa reactivación y esa recuperación del crecimiento va a ser muchísimo más demorada. Obviamente con los costos, además, pues personales y de las familias que viven esa situación. Entonces, los planes de desarrollo tendrían que pensar cómo hacemos para que la reactivación económica sea lo más rápida y lo más segura posible desde la parte de salud. Entonces, vuelvo al tema de transporte, fortalecimiento del sector salud. Y esto no quiere decir, bueno, entonces que cada municipio del país tiene que tener unidades de cuidados intensivos con ventiladores. No, pero sí la capacidad de identificar casos, de tratarlos a tiempo, de dar las recomendaciones necesarias. Y vuelvo al tema de hacer rastreo a cadenas de contagio, que eso va a ser fundamental, poder llegar a aislamientos focalizados y no generalizados. Y uno que es fundamental, pues que siempre está en los planes de desarrollo, pero creo que hay que pensarlo muy a fondo en esta ocasión, son los temas de transformación económica. Entonces siempre en los planes de desarrollo pues tenemos estas metas de diversificación económica, los departamentos, los municipios hacen sus apuestas de sectores, y claro que la diversificación pues es fundamental, esa agenda sigue pendiente, pero en este momento, además de la diversificación, pues tenemos que pensar en esa transformación, en ese fortalecimiento. Y ya lo hablábamos, ¿no? Entonces está toda la parte asociada a comercio electrónico, cómo fortaleces las cadenas de suministro, así sea de negocios pequeños de comercio que en este momento están teniendo problemas para encontrar a sus proveedores que les puedan entregar o sus insumos o los productos que ellos venden. Entonces yo creo que ahí los planes de desarrollo
tienen un rol fundamental y muy alineados y ojalá trabajando de la mano con las comisiones regionales de competitividad e innovación. Finalmente, esos son los espacios donde se junta el sector privado, la academia, el gobierno, obviamente, y otros actores relevantes para pensar en soluciones y qué tiene sentido. Volvemos al tema de los contextos locales. Entonces, yo creo que es una oportunidad para aprovechar esos espacios que informen el plan de desarrollo y ojalá pues logremos las medidas y las políticas que nos lleven a una recuperación rápida en forma de V y no W o U. Gracias, Elena. Elkin, ¿cómo estás viendo tú, pues, en particular el reto del plan de desarrollo en Medellín, en Antioquia, la oportunidad, digamos, de utilizarlos como mecanismos de reactivación? Sin duda, el movimiento en este instante yo creo que es muy cercano a lo que Elena y Germán nos acaban de plantear. Es la famosa receta keynesiana de desde lo público invertir los recursos que se deben hacer en lo micro y en lo macro. No solo desde el punto de vista de escoger los mecanismos de entregar esas ayudas, que hay una gran discusión en este momento si entregarlos directamente a las personas o entregarlos a través de las empresas para conservar el empleo. Entonces hay una conversación ahí todavía pendiente. Pero más allá de eso, yo creo que la receta de todo plan de desarrollo es un plan de desarrollo y reactivación. Posiblemente si se hace inteligentemente, se puedan con los mismos recursos lograr los dos objetivos, y es que muchos de los temas pendientes se aproveche esta coyuntura donde posiblemente lo que ha pasado es que muchas decisiones que antes eran demasiado discutidas o nos tomaban mucho tiempo en definir cómo eran, hoy tienen una voluntad política más rápida. Entonces yo creo que cada alcalde, cada gobernador tiene que aprovechar este momento para hacerlo. Normalmente cuando uno habla de estas cosas, especialmente en las poblaciones y en los segmentos de población más vulnerable, pues usualmente uno es rechazado, inclusive a veces se burlan de uno porque nosotros normalmente lo que estamos diciendo es necesitamos que, por ejemplo, aunque ya lo mencionó Germán ahora, yo pienso que una de las cosas más grandes que van a hacer los municipios es invertir en la infraestructura digital de su municipio. Puede parecer contradictorio porque así mira todos los problemas que yo tengo aquí de corto plazo y usted me va a poner a que montar internet y equipos y todo lo demás, pero la verdad yo pienso que bien orientado puede ser algo que cambie no solo la reactivación ahora, sino que en realidad haga una transformación de eso, muy en la línea de Germán de las habilidades y cómo conectar la oferta y la demanda sin excluir a esas poblaciones simplemente porque no les llega la información, una clara simetría de información que solo se puede romper de esa forma. Y que teniendo la conexión, mucho de la estructura institucional nuestra puede llegar hasta esos territorios. Nosotros en Medellín, para no salirme de la pregunta concreta, pues el plan de desarrollo del alcalde Quintero está fundamentado en 3 líneas que se mantienen, que es ecociudad, por obviar los retos que teníamos desde el pasado en ese tema, la parte de seguridad y también en Valle del Software, que en el fondo es el nombre del programa más ambicioso de generación de desarrollo económica y que paradójicamente hoy, y así lo vemos nosotros desde Ruta N, en vez de estar disminuido por la crisis, vemos una inmensa oportunidad porque el COVID, y muchos lo manejamos jocosamente, el COVID es hoy el mejor consultor de transformación digital. Ha obligado al que no quería o al que no pensaba a ver cómo se transforma digitalmente. Entonces, y eso no está pasando solo en Colombia, está pasando en todo el mundo. Pero desafortunadamente la mayoría en el mundo también va a tener recursos limitados para encontrar el talento que les haga esa transformación. Entonces yo creo que hay una inmensa, antes de la crisis lo veíamos como una inmensa oportunidad, hoy la vemos que es 2, 3, 10 veces el tamaño de la oportunidad de que ese talento se pueda poner a disposición de esa transformación, y el mundo va a ser inclusive mucho más receptivo a que esa transformación venga de otro lugar. Estoy diciendo que una empresa en Medellín va a ser muy receptiva a que alguien en Buenaventura, si tiene las condiciones, le esté haciendo trabajos de transformación digital. No le va a poner mucho problema porque hoy, pues, ¿dónde están las empresas? Las empresas no existen en este momento. O sea, ¿dónde está Ruta N? ¿Dónde está sentado cada uno? Donde yo estoy sentado está Ruta N. ¿Sus empresas dónde están? ¿Están ustedes sentados? Porque el edificio ya está cerrado y guardado. Entonces, hoy en el mundo hay una concepción diferente, algo que yo llamo como la especie de empresa distribuida, en el cual ya no va a haber mucha resistencia a que eso no está en mi sede física, sino que alguien lo está haciendo en otro lugar.
Entonces yo creo que es un buen momento para aprovechar eso. Entonces, volviendo al tema de los planes de desarrollo, en el caso de Medellín se entiende de esa manera, y una de las obras más grandes se llama Internet TIC para la calidad. Por eso no lo decía en balde al principio, es una de las obras más grandes, va a tener una inversión alrededor de si logramos concretar todo, de $1 billón, y la idea es llevar el Internet igual a todos los pobladores. Uno dirá, bueno, listo, es que eso es Medellín, ustedes sí tienen allá plata. No, la verdad es que hoy hay mecanismos que permiten que cualquier poblado de cualquier tamaño haga un cambio de juego significativo. Se me ven aquí en la mente, hay un pueblo de Antioquia muy pequeño, está en una zona difícil que es el Bajo Cauca antioqueño, que se llama Tarazá, y hay unos empresarios que crean una infraestructura de Internet y le están llevando fibra óptica a cada casa. Y lo más bonito de todo es que es rentable, y están cambiando significativamente la calidad del acceso de las personas en esta población. Yo creo que ese es un elemento que debería estar en todos los planes de desarrollo, porque cumpliría las dos funciones. Habría una gran inversión que se ataría a trabajos directos e indirectos, pero luego crearía unas capacidades de mediano y largo plazo que la población no tiene y que le permitirían acceder a esa oferta y a esa demanda que hoy no puede conectar. A eso le sumamos algo que los invito a que miren, lo buscan fácil ahí en Google, se llama Talento Digital Medellín, donde nosotros lo que hicimos es cambiar, no estamos buscando a la gente desde la oferta. Si ustedes lo miran hoy, el sistema educativo es un poco limitado en ese sentido, porque te dice, yo por ejemplo soy ingeniero electrónico, hace, bueno, voy a estudiar ingeniería electrónica y pues, eso le va a servir a alguien. No, pues yo creo que sí, aquí me han dicho que sí, pero me lo puedes garantizar. No, yo no te lo puedo garantizar. ¿Y en qué área de la ingeniería electrónica crees que poco conseguir más el trabajo? No, pues no sé, pues yo le enseño ahí control y comunicar, pues usted verá después qué se encuentra. Entonces, nos hemos acostumbrado a eso, pero en realidad eso no debería funcionar así. Yo digo, es como vos llevas un carro a lavar y te va a lavar el carro, bueno, ¿cuánto sale esto? Listo, pues el carro sale limpio. No, pues no sé, yo hago el mejor esfuerzo, pues yo voy a ver si sale limpio. Pero vení, pero le vas a gastar más al motor, a estas cosas. No sé, yo ahí invento y veo a ver qué le pasa. Entonces yo creo que tenemos que cambiar eso radicalmente, porque hoy hay que tener un compromiso de que las personas en realidad hagan un esfuerzo, gastan su tiempo, dinero, gente que tiene muchas dificultades y estudia, para que luego le digan, no, mira, ese empleo no, pues no, de mala, nadie lo está pidiendo. Entonces nosotros cambiamos radicalmente ese terreno, y en Talento Digital Medellín lo que nosotros ponemos es que nos están solicitando las compañías, específicamente qué quieren, cómo lo quieren, en qué cantidades, con quién quieren que se entrene, en qué tipo de tecnologías, y a partir de eso tiramos todo el mecanismo de estimular a la ciudad que lo haga. Lo importante de Talento Digital Medellín es que nosotros tenemos eso abierto a cualquier persona, porque queríamos que el profesor en la vereda más lejana de Antioquia y de Colombia lo pudiera ver. Y si esa persona se interesa, le va a decir a los muchachos, mire, aquí yo veo que en esto las empresas se están moviéndose, trabajando y tal, es con estas tecnologías y estos aprendizajes. Entonces yo invito a cualquiera de que entre a Talento Digital Medellín, empiece a mirar. Nosotros lo que vamos a hacer es cada 3 meses mantener actualizado eso, con lo mismo que nos dice el sector productivo, por lo menos en las tecnologías de cuarta revolución, que es lo que somos especialistas y lo que más nos está generando demanda en este momento, y quisiéramos que si eso le llega a cualquier muchacho en cualquier lugar de Colombia, pues lo pueda utilizar. ¿Qué necesitaría adicional? Pues lo que les acabo de decir, que tengamos adicionalmente la posibilidad de que se pueda conectar. Entonces, por eso invito a los alcaldes a que en su plan de desarrollo esto sea un elemento clave de esa transformación. Posiblemente la crisis nos deje ese beneficio después, a la vuelta de 2 o 3 años. Elkin, muchas gracias. Bueno, cierro esta primera ronda de preguntas generales con Angélica. Pues de cara a estos planes de desarrollo que ya están terminando pues de cocinarse, Angélica, ¿cómo ves tú el uso de un instrumento como este en Buenaventura, específicamente, o inclusive también en el litoral pacífico como herramienta de reactivación? ¿Cuáles son tus perspectivas? Y cómo inclusive creo que tanto Elkin como Elena como Germán dilucidaron la importancia de abordarlo y abordar este reto desde un enfoque multisectorial, cómo los instrumentos de planeación y el plan de desarrollo pueden ayudar a esta crisis en Buenaventura. Bueno, de acuerdo, Luis, con que los planes de desarrollo son los instrumentos por excelencia para planificar las acciones prioritarias en los próximos 3 años y medio, pero sin duda que los planes de desarrollo están limitados por la capacidad técnica que tengan los municipios. Entonces, en un municipio como Buenaventura, donde tenemos debilidades técnicas para la planeación territorial, y en la inmensa mayoría de los municipios del litoral pacífico, que son municipios de 6ª categoría con debilidades técnicas locales, pues es fundamental
el proceso de acompañamiento que hayan hecho Planeación Nacional y otras entidades regionales para acompañar la capacidad de los territorios en materia de planeación. Desde el punto de vista de cómo reactivar la economía en estos territorios con débil capacidad institucional y con un tejido empresarial, pues que evidentemente también presenta debilidades y aún mayores en la crisis, es prioritario avanzar en las obras de infraestructura urgentes que nos sirvan para reducir brechas en la región. Y me refiero a esas necesidades urgentes del litoral pacífico en inversiones de servicios públicos. O sea, nosotros llevamos décadas tratando de tener al menos las coberturas promedias de acueducto y alcantarillado, y creo que es la gran oportunidad para que el gobierno nacional por fin haga estas inversiones urgentes en la región. El tema de conectividad digital, que todos lo hemos mencionado también como una necesidad urgente para que pueda haber transformación digital del tejido empresarial que hoy tenemos. Nosotros seguimos teniendo gran parte de nuestra zona rural sin interconexión eléctrica. Así que esta inversión, que en su mayoría debe ser nacional porque los municipios no cuentan con la capacidad de hacerla, en infraestructura de base para el desarrollo es fundamental para pensar en la reactivación económica del litoral pacífico, especialmente porque estas obras de infraestructura, la gran mayoría de la mano de obra que requieren es no calificada y en la región tendríamos las condiciones para generar empleo una vez se hagan inversiones. Pero paralelamente es importante que logremos reactivar algunos sectores económicos tradicionales que hemos tenido olvidados como país. Me referiría al sector pesquero. Colombia es un país con 2 océanos que poco ha aprovechado su capital natural marítimo, y creo que desde el litoral pacífico tenemos que pensar en cómo reactivamos la industria pesquera, especialmente en un momento donde hay necesidades de seguridad alimentaria en la región y donde esto pueda aportar. Nuestra gran dificultad también es que no desarrollamos procesos de transformación. Así tengamos un gran capital natural en términos de biodiversidad, así que tendremos que pensar en sectores como el de la transformación de productos madereros, lógicamente con estándares de sostenibilidad. Y un activo muy importante que nosotros tenemos es la biodiversidad, y este ha sido una gran discusión nacional de cómo Colombia, siendo el segundo país más importante en términos de biodiversidad en el mundo, logra que esos activos de biodiversidad realmente irradien riqueza en las poblaciones. Es increíble que nosotros, la correlación entre riqueza en biodiversidad y pobreza en Colombia es clarísima. O sea, los territorios más pobres son los que tienen mayor biodiversidad, y en gran medida es porque nuestro modelo económico no ha permitido pensar actividades productivas desde la conservación que generen riqueza en estos territorios. Ese es un gran reto que tenemos el litoral pacífico y la Amazonía, pero sin duda que estos territorios nuestros, por las condiciones de debilidad institucional locales, requieren doblegar el esfuerzo del gobierno nacional en esas inversiones de infraestructura de base urgentes que, repito, son servicios públicos, conectividad digital, interconexión eléctrica, al tiempo de reactivar sectores económicos tradicionales. Muchas gracias, Angélica. Creo que ahí tocaste un punto pues muy valioso, muy importante, que curiosamente precisamente va a informar un poco la segunda sección de preguntas que tenemos preparadas. Para esta segunda sección le voy a dar la palabra de nuevo a Amin Sinisterra, coordinador de Buenaventura ¿Cómo vamos?, quien va a liderar esta segunda sección de preguntas específicas para todos ustedes. Amin, te cedo la palabra. Muchas gracias. Gracias, Luis. Un saludo cordial a este panel tan importante. Solo para darles un dato de lo que venían conversando sobre el tema de banda ancha, según datos del Ministerio de Comunicaciones, en el 2018, Buenaventura tenía un 5% de penetración, el Valle del Cauca el 14% y el promedio nacional el 12%. Entonces, ahí el tema de brechas que ustedes tocaron anteriormente, pues solo en ese aspecto que es tan crucial y tan importante en esta coyuntura, pues podemos ver que es definitivo para poder avanzar si no se mitiga esa cifra o si no se trata de compensar un poco. Para iniciar con Elena, una de las principales reflexiones que ha salido de esta coyuntura es la posibilidad de repensar la forma en que venimos construyendo nuestras ciudades y desarrollando nuestra economía. Elena, ¿qué oportunidades ves para repensar el empleo y la productividad? Por ejemplo, con el fortalecimiento de nuestro capital humano. ¿Es esta la oportunidad de oro para impulsar un crecimiento verde que transforme el capital humano y tejido empresarial en algunas regiones del país?
Muchas gracias, Amin. Pues sí, definitivamente tenemos que pensar en las oportunidades. Entonces, cuando pensamos, por ejemplo, en empleo y productividad, entonces está la agenda de empleo, nuevamente volvemos a estas agendas pendientes que ahorita si se hicieran urgentes, pues ahora son aún más urgentes. Y ya lo mencionaba Germán, entonces está el tema de capital humano pertinente y de calidad. El tema de flexibilización laboral, y aquí pues poniendo muy claro que cuando hablamos de flexibilización no estamos hablando de volver los empleos más precarios, sino esa capacidad de adaptarnos al teletrabajo, trabajo por horas. Creo que todos lo estamos viviendo o muchos lo estamos viviendo en este momento. Entonces, estamos pudiendo hacer trabajo desde casa, eh, pero pues nos damos cuenta del reto que eso significa, que es no ir a la oficina y poder trabajar tal vez las 8 horas seguidas, sino que por las responsabilidades que podemos tener o familiares o de la casa o de cualquier tipo, pues a veces trabajamos, pues no las 8 horas seguidas, trabajamos en distintos momentos del día. Entonces necesitamos poder reconocer esas realidades y que la regulación laboral pues también lo permita. Y bueno, pasamos aquí al tema de regulación de plataformas. Hoy por hoy, de los sectores que están teniendo más crecimiento, pues es todo lo que tiene que ver con entregas. En el caso de Colombia, Rappi está creciendo, o sea, es de los pocas empresas y sectores que tienen un alto crecimiento, pero seguimos sin haberlo regulado y sin saber cuál es esa relación entre los rapitenderos y la empresa, cuáles son esas coberturas de seguridad social, y al final del día eso es lo que queremos. O sea, queremos que el empleo de calidad, que quiere decir pues tener cobertura en seguridad social y pues protección del trabajador, eso no necesariamente quiere decir que ese empleo de calidad es lo mismo que pensábamos en los años 50, que es de cuando es el Código Sustantivo del Trabajo que tenemos vigente en este momento. Y un tema fundamental, pensando hacia adelante y los retos que vamos a tener en este tema de reactivación económica, es la reducción de costos salariales, de costos laborales no salariales. Entonces, en Colombia son de los más altos de la región. Esta es una dificultad inmensa para el trabajo formal, y cuando hablamos de trabajo formal, nuevamente queremos hablar de trabajo de calidad que tiene seguridad social. Entonces, en la medida en que repensemos esos costos, cómo los podemos reducir y cómo entonces podemos fomentar mayor empleo formal, eso yo creo que esta es una oportunidad de oro. Ojalá lo que mencionaban de que en esta coyuntura puede que haya más disposición política a avanzar en estos temas que ha sido muy difícil avanzar, ojalá veamos esos avances. Por otro lado, pensando también en productividad, ya lo veíamos, o sea, el tema de transformación digital, pues seguimos medio lento, pero pues tocó acelerar ese proceso. Y finalmente, esos cambios, esa transformación digital en las empresas, implican ganancias en productividad. Entonces, ojalá esto que ya se desencadenó, pues siga avanzando, no solamente en la parte digital, sino también en la medida en que ahorita las empresas están enfrentando pues una situación compleja frente a la demanda, o sea, no solamente por no poder operar ahorita, sino lo que vamos a ver de contracción de demanda en los meses futuros, pues esto nuevamente pone todos los incentivos a ser mucho más eficientes y más productivos. Entonces, lo que sería una gran oportunidad es que parte de los apoyos que se están dando o que se van a dar en el futuro, y se ha hablado muchas veces, pues estén ligados a esas ganancias en productividad. Que sea cómo ayudo a las empresas a que hagan adopción tecnológica que nos acerque más a la frontera tecnológica. Cuando vemos los datos de Colombia, pues hay ciertas tecnologías probadas con ganancias en eficiencia, que hay muy poca adopción en el país por muy distintas razones. Pero pues esta es nuevamente una gran oportunidad para realmente avanzar en ese frente y poder aumentar en productividad. Y sobre todo si pensamos, y esto lo hemos dicho desde el Consejo, lo decimos de manera constante, y es que pues es la productividad finalmente el motor del crecimiento económico. Y si vemos que o sea, uno, no sabemos qué va a pasar con los mercados de commodities, ya pues los futuros de petróleo, los precios siguen tremendamente deprimidos. Entonces, si de esto estábamos hablando hace 3 años, cuando fue la caída del precio del petróleo, que era cuáles van a ser las fuentes de crecimiento de Colombia, pues hoy nuevamente esa discusión se vuelve central. Y las fuentes de crecimiento de Colombia tienen que ser a partir de la productividad. Otra cosa que se hablaba, y obviamente pues existe todo el potencial, pero no sabemos qué va a pasar con el sector turismo. Ese probablemente va a ser de los sectores
que más se tarden en recuperarse. Y cuando se recupere, va a ser bajo unos modelos distintos a los que estábamos pensando. O sea, no podemos pensar en turismo masivo, vamos a tener que pensar en una nueva oferta de valor, en nuevos procesos, en nuevas capacitaciones que den confianza sobre la higiene y la salud, pues ojalá para que cuando esto se recupere y podamos volver a ver viajes y viajes internacionales, pues ese sector se recupere. Pero entonces vuelvo al tema de la productividad como un tema central. Y ahí es cómo movemos al sector productivo colombiano hacia la frontera tecnológica y de mejores prácticas gerenciales y de otro tipo que mejoren la productividad. Y la última, que es yo creo que la más esperanzadora y tiene que ver con el tema de crecimiento verde. Y como todo, o sea, puede que la transformación digital se esté dando como de manera casi que natural porque es lo que toca hacer. El crecimiento verde no sabemos, ¿cierto? Entonces, volvemos al precio del petróleo. Entonces, tenemos precios del petróleo deprimidos, lo cual probablemente nos podría mover a un escenario de mayor consumo de combustibles fósiles. Entonces, necesitamos tomar decisiones hoy que nos mantengan en ese camino para reducir las emisiones de Colombia, de acercarnos a hacer una economía carbono neutral. Y aquí hay oportunidades como puede ser el tema de los protocolos sectoriales. Volvemos al tema del transporte. Entonces, si en este momento hay esa necesidad de reducir la carga de los sistemas de transporte masivo, y haciendo el paréntesis de que eso implica repensarse cuál es su modelo de financiación, pero pues ahí se pueden promover otro tipo de movilidad, tema de bicicletas, proveyendo la infraestructura necesaria. Cuando hablamos de eficiencia y de adopción tecnológica en las empresas, pues tratar y movernos a que esa adopción tecnológica sea adopción tecnológica también con de menores emisiones y menos contaminante. Y creo que hay una oportunidad bien interesante que ojalá la podamos capitalizar. Entonces, ahorita todos estamos felices viendo la calidad del aire, el cielo azul, sin ruido. Esa parte de la contaminación a veces la olvidamos y que está ligada a baja adopción tecnológica, a motores ineficientes, a consumo de combustibles fósiles de mala calidad. Entonces, esto que vemos, pues que si llegaron los delfines en la bahía de Cartagena, la bahía de Santa Marta preciosa, y todo esto nos encanta, pero probablemente conforme nos vamos moviendo, nuevo normal, pues volvamos al punto donde estábamos anteriormente. Entonces, creo que la oportunidad es cómo como sociedad y como parte de un acuerdo social decimos, oye, esto es valioso, queremos dentro de lo posible mantener eso positivo que nos ha traído este confinamiento. Y ojalá desde ahí logremos unos cambios de comportamiento en las personas y, como decía, pues en las empresas, tratar de alinear esas agendas de productividad, reactivación económica y crecimiento verde. Muchas gracias, Elena, por el gran aporte y la visión que nos has dado de estos temas tan importantes. Elkin hace un momento nos mostraba pinceladas o nos argumentaba un poco sobre la estrategia de talento digital Medellín, ¿sí? Como un esfuerzo importante para atender necesidades y retos de las ciudades. En este marco de reactivación económica y en este contexto, Elkin, es tan necesario la articulación y priorización de sectores económicos específicos para lograr esa reactivación. Quisiéramos que nos ahondaras un poco en esas lecciones que se pueden compartir desde Medellín para otras ciudades y regiones del país y cómo aprender de esa estrategia a partir de fortalecer la cooperación entre ciudades. ¿Cómo vislumbran ustedes o cómo pudiera ser ese relacionamiento entre ciudades a partir de esta estrategia Talento Digital Medellín? El micrófono. Perdón. Nosotros lo que queremos es lograr una transformación a partir de lo siguiente. Por ejemplo, ahora, cuando mencionaban el caso de Buenaventura, pues es muy parecido también a veces en algunas ciudades, a pesar de que parezca diferente. Por ejemplo, la tasa de desempleo de los jóvenes en la escala de 16 a 28 años normalmente es el doble de la tasa de desempleo de la ciudad. Entonces ahí tenemos un problema gigantesco en términos de que la mayoría de la población hoy está justamente en ese segmento. Estamos desperdiciando el bono demográfico en un proceso acelerado que posiblemente
a la vuelta de muy pocos años tengamos una población que ya es en promedio más vieja, que va a estar alrededor de los 45 o los 55 años, y eso en términos demográficos es mañana, no es una cosa muy lejos. Entonces hoy tenemos que actuar bastante sobre ese segmento. Entonces el poder hacer ese cambio alrededor de ese segmento yo creo que es muy importante. La meta que tenemos son 52.000 empleos 2023. Como les dije, la vamos a mantener porque creemos que es posible hacerla. Y eso lleva a un elemento que a veces también yo creo que no se entiende bien. A Mark Anderson, que fue el creador de los primeros navegadores y el Internet, una persona muy conocedora en estos temas, dijo en el 2012 una frase que se ha quedado mucho en el imaginario popular y es: el software se tragó el mundo. Él en el fondo lo que estaba diciendo era que no hay ninguna actividad humana que hoy no se vaya a volver digital, que no esté siendo digital. Entonces, cuando a mí me parece un poco triste cuando las regiones, los departamentos, las ciudades siguen aplicando un modelo viejo de especialización por sectores económicos. Eso, en la época que estamos viviendo, eso ya no existe. O sea, en realidad uno especializarse en que yo saco aquí leche y el otro hace otra cosa, pues no quiere que no se puedan priorizar unas cadenas productivas y ayudarlas, pero en realidad montar el modelo de desarrollo sobre eso es completamente ilógico, porque hoy estamos en una era del conocimiento y lo que hay que hacer es que rápidamente las regiones que no estén empiecen a ingresar a ese segmento con esos jóvenes que van a entender más rápidamente que nosotros los viejos cómo es ese proceso. Entonces, el modelo en Medellín está sustentado en que esa transversalidad de lo digital toma a todos los sectores, lo público, lo privado, las ONGs, cualquiera necesita ese talento, y que no hay, como en el pasado, no, es que eso es empleos TIC, no, eso no son empleos TIC, son empleos productivos, y hoy hay que hacerlo transversal en todas las organizaciones. Y de nuevo les digo, si algo ha quedado claro en esta pandemia es eso, que hoy el que creía que su negocio no tenía nada que ver con lo digital ha tenido que salir corriendo a decir, bueno, yo era un restaurante súper famoso, pero me tocó montar domicilios y montar toda plataforma, porque si no me transformo y no le llego digitalmente a ese cliente, no va a ser ni siquiera que yo existo. Entonces, y eso lleva a un impacto muchísimo más grande. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que está pasando en todo el mundo. Entonces, todas las empresas en el mundo te van a competir en el mismo segmento. Entonces hay unas que están tranquilas porque, bueno, a mí la pandemia no me va muy fuerte, pues yo en una universidad y pues pasé a todo digital y ahí están estudiando todos. Pues señor, mañana cualquier universidad del mundo le va a llegar a ese señor igualito, él va a decir, pues está lo mismo pagar acá o pagar en Singapur esa universidad, y la oferta de la Singapur es 100 veces mejor de la que me están pasando acá. Entonces no se pueden descuidar los que, no, es que yo era una empresa de domicilio y ya tenía eso montado, pues va a llegar alguien con una oferta de domicilio más poderosa que la suya si usted no se pone las pilas. Entonces yo creo que hay dos elementos: el que no la haya lo tiene que hacer, y el que lo esté haciendo y le esté yendo bien en este momento no se puede descuidar, porque en el mundo todo el mundo se está reinventando de esta manera. Entonces yo creo que es algo que hay que aterrizarlo y llevarlo. Entonces, Talento Digital Medellín en el fondo significa la apuesta por crear esas capacidades, porque pase lo que pase que hagas, el talento sí lo necesitas. Eso no hay salida, necesitas personas con unas nuevas habilidades y las tienes que reconvertir rápidamente. Y esa frontera de que esa persona está en Medellín o no, que está en este barrio o en aquel, en realidad la única limitación es Internet. Por eso insistía tanto en lo otro. Si la infraestructura está, a mí me encantaría que Talento Digital Medellín lo utilice cualquiera. Diga, mira, ya hay una gente que está diciendo que con más empresas esto va para este lado, entonces yo sé que si creamos aquí empresas y talento para eso, vamos a la fija. Esto alguien lo va a necesitar y no lo va a contratar. Entonces, en ese sentido es que nosotros estamos concentrados en que eso ocurra. Obviamente, pues las ciudades tienen unas capacidades que les permiten en algunos aspectos ser más sofisticados, pero una gran cantidad de la cadena se puede montar. Y tiene que ver un poco también con lo que hablaba ahora Elena, de cómo el empleo de calidad ya no necesariamente es un empleo con un contrato a término definido, sino un contrato que le permite a la persona que su seguridad social esté asociada a sus ingresos, sin importar la forma que esos ingresos entren. Antes de la pandemia se calculaba que para el 2025 iba a haber más personas en la gig economy, o sea, trabajando a destajo en plataformas sin un patrón definido, sin una compañía con un contrato definido. Pues yo creo que ahora esto lo único que va a pasar es que va a acelerar más ese proceso. Entonces nosotros, en vez de pelear con esa tendencia, lo que tenemos es que acomodarnos a que las personas tengan las habilidades y que la estructura legal del país lo facilite, porque la idea no se trata de que no se pueda permitir, sino de que se permita de la manera correcta para que el trabajador esté protegido en esa formalización que requiere, así trabaje con muchas personas y compañías a la vez. Entonces, digamos que ese es como un escenario del que nosotros queremos manejar ahora.
En términos del otro que preguntaste a mí, pues sin duda nosotros siempre hemos estado dispuestos a compartir las experiencias. Si alguien nos dice, venga, ¿cómo hicieron esto? Aquello siempre hemos querido hacerlo. Entonces puede haber una conexión directa porque ese talento si aparece en cualquier lugar del país, nosotros lo queremos y es bueno y si se reconvierte lo queremos utilizar e integrar. Entonces de ahí de entrada hay una conexión entre ciudades. Pero segundo, si cada ciudad quiere hacerlo, nosotros somos los primeros en intentar abrir y decir, mire, esto es lo que se ha hecho y lléveselo a su territorio y mire a ver si lo puede adaptar y que le funcione. Posiblemente el cut and paste exacto no le funciona a nadie, no le funciona a nosotros, de otro lado no va a funcionar, pero sí se pueden tomar unos invariantes que le permitan encontrar para cada población en su momento, su cultura, su lugar, cómo lo puede aplicar. Gracias, Elkin. Ahí ya quedan unas puntadas claras de posibles alianzas y estrategias entre ciudades. Con gusto. Muchas gracias. Algunas regiones y ciudades sabemos que concentran gran parte de su potencial o de su actividad económica en pocos sectores. Es el caso de Buenaventura, ¿sí? Donde tenemos una alta actividad portuaria con 6 terminales portuarias de primer nivel o de última generación y una gran concentración o desarrollo económico a partir de la informalidad, ¿sí? Lo que llamamos en nuestra ciudad muy jocosamente pero real el rebusque, ¿cierto? Entonces, Angélica, ¿cómo diseñar e implementar una reactivación económica en este contexto? ¿Cómo lograr apoyar a las comunidades vulnerables que no están directamente relacionadas con esta actividad portuaria? Bueno, yo creo que hay varias cosas, ¿no? En el caso de Buenaventura hay un territorio con terminales marítimos, pero no hay ciudad portuaria. Y creo que es necesario pensar en unas condiciones mínimas para que ese activo tan importante de tener terminales marítimos en la ciudad nos sirva para pensar en actividades conexas y complementarias que generen empleo, que es la mayor preocupación. Entonces, lo primero es, necesitamos unas inversiones que le permitan a la ciudad traer inversión en logística para poder tener actividades productivas conexas a las actividades portuarias y para eso hay que hacer las inversiones urgentes de las que hablaba en términos de servicios públicos, conectividad digital y la oportunidad de que Buenaventura pueda tener una plataforma logística es algo que se ha venido planeando desde hace más de 20 años, pero justamente creo que es la gran oportunidad también de repensarse las relaciones comerciales con otros países y en ese caso Buenaventura puede jugar un rol importante en la medida en que tengamos la capacidad de desarrollar esas actividades logísticas de desconsolidación, consolidación de mercancías en la ciudad que puedan generar mayor empleo, pero también que logremos con las condiciones mínimas atraer industria. Ya lo decía que nosotros no generamos ningún proceso de transformación, entonces la única posibilidad de empleo en la ciudad sigue siendo o trabajar en los terminales marítimos o el comercio que genera la ciudad. Y creo que es supremamente importante pensar en los sectores que hoy generan la mayor cantidad de empleo, que es el comercio, y lastimosamente el segundo era el turismo de naturaleza, que como lo manifestaba Elena, pues se va a ver muy afectado y nos va a implicar tener que transformarnos para cumplir con esas condiciones de bioseguridad que va a requerir que el consumidor se sienta seguro con la prestación de un servicio en el que nosotros tenemos la capacidad y la potencialidad natural de poder ofrecerlo, pero nos va a tocar trabajar muy duro en tener esas medidas de bioseguridad en el servicio al cliente, en que estas comunidades vulnerables puedan adoptar rápidamente las condiciones para empezar a ofrecer el servicio en la nueva realidad. En el caso de Buenaventura es crítico porque nosotros tenemos alrededor de 12 corregimientos que tienen más de 12.000 personas que dependen exclusivamente del turismo de naturaleza. Entonces, en esto hay que hacer un plan de reactivación temprano y además es probable que nos toque trabajar en que puedan adoptar una nueva actividad productiva en el corto plazo a través de producción de productos agroforestales, conexas a algunas actividades que ya la ciudad tiene, porque sin duda la reactivación del turismo todos creemos que se va a tardar alrededor de 18 meses y son poblaciones que hoy no tienen ninguna otra posibilidad de generación de ingresos y que desarrollaban el turismo de naturaleza desde la informalidad. Entonces es un reto enorme que implica necesariamente activar actividades productivas tradicionales, de nuevo como la pesca
y la producción sostenible de productos madereros, pero que debemos hacer, digamos, de manera organizada, y reitero que para poder organizar estos sectores económicos tradicionales y poder reactivar nuevos va a ser fundamental poder avanzar en las capacidades institucionales. Hoy sin duda que las capacidades propias no permiten hacerlo y va a ser muy importante que el gobierno nacional pueda rodear las instituciones locales y crearles las condiciones para poder responder a estos desafíos. Muchas gracias, Angélica. Muy buena tu intervención. Yo le agregaría el tema de que tenemos que pensar en esa seguridad alimentaria, que regiones como Buenaventura, digamos, tiene todo el potencial, no se ha desarrollado por las condiciones sociales y económicas, digamos, de la misma dinámica de país, pero definitivamente hay que pensar ese desarrollo hacia adentro. Para no depender, digamos, en alguna manera del tema portuario, es fundamental mirar nuestras potencialidades al interior del distrito. Muchas gracias. Amin, mil gracias y bueno, pues estamos ya llegando al final de nuestro panel, muy interesante. Creo que se tocaron además unos temas muy importantes que nos dan para hablar de muchas cosas y que inclusive serán parte pues de nuestra agenda de webinars hacia adelante. Quiero darle la palabra para cerrar a Germán, un poco para los mensajes finales. Yo creo que se tocaron temas muy interesantes, Germán, y que tocamos además cosas colaterales que creo que pueden aportar mucho a la discusión hacia adelante. Entonces, pues te escuchamos para cerrar. Mil gracias. Perfecto, sí, las intervenciones de todos han sido no solo muy buenas, bastante integrales y le dan a nosotros y a los que están escuchando la oportunidad de hacerse una foto lo más comprensiva, amplia posible de las aristas que tienen que ver con esto. Muchos temas ya los conocíamos, retomo los mensajes del inicio, se están haciendo más visibles en esta coyuntura. Alguien en el chat preguntaba la información que mostré, que hablaba de Perú, de dónde salió, es de Presidencia del Gobierno peruano, lo pueden buscar, lo publicó hace semana y media Hugo Ñopo, que es este economista peruano que es tan importante por si lo quieren buscar y ampliar la información. Yo quisiera cerrar con 3 mensajes. El primero es el tema de tiempos. Arrancamos con una etapa que se parece mucho a las atenciones humanitarias de emergencia en crisis, donde nos tomó por sorpresa, a pesar de que tenemos la ventaja que no tuvieran otros países de ver lo que estaba pasando allá y estar unas semanas atrás. Eso nos ha facilitado y nos va a facilitar varias cosas en la medida que seamos capaces de aprender de lo que han hecho, lo que les ha funcionado y lo que no. Pero nos ha tomado una primera etapa de adecuación del sistema de salud, de adecuación de los mecanismos para repartir subsidios, de tratar de proteger a la población de la mejor medida. Eso es una etapa que es muy importante que sobrepasemos en temas de empleo, porque no solamente con acciones muy puntuales se logra trabajar la problemática de empleo que va a seguir pasando. Estamos iniciando una segunda etapa y es cuando empezamos progresivamente, más allá de los sectores y las actividades que siguieron todo el tiempo, a activar sectores en este momento por acciones de sector económico. En otros países lo han hecho por sectores poblacionales y se están planteando distintos mecanismos de desconfinamiento progresivo por actividades económicas. Hay otros esquemas de 15 días sí, 15 días encerrados, un mes. El mensaje es que esta segunda etapa se va a demorar. Yo creo que la información que ha salido y los datos, entendiendo que hay una incertidumbre muy grande, es que esto nos va a tomar tiempo. Los que tienen la expectativa que en un mes estamos todos afuera, yo creo que no va a ser así. Si los confinamientos van a estar amarrados a capacidad de atención hospitalaria y a la vacuna, la OMS dice que antes de 18 meses seguramente no va a salir y cuando llegue de manera masiva a un país como Colombia, pues nos va a tomar tiempo. Eso significa con seguridad el resto del 2020 y una gran proporción, si no todo el 2021. ¿Qué significa adecuarnos como sociedad y tener esto desde el nivel local para tener la mayor capacidad de activar y contraer sectores económicos o actividades económicas que tengan más relación con empleo? ¿Cuáles son aquellas cosas en los territorios que tienen más personas asociadas trabajando, que no es el sector, sino es una categoría mucho más pequeña? ¿Y qué tenemos que hacer y compartir buenas prácticas para poder activar y desactivar esto? Muy en sintonía a lo que decía Elkin con los municipios que no tienen contagios. Bueno, para este aparato de 60 ciudades,
cómo hacemos para tener los mejores mecanismos, porque nos va a tomar tiempo, eso nos va a tomar tiempo. Y un tercer momento, que es cuando ya no tengamos confinamiento o porque hay un nivel de contagio suficientemente grande en la sociedad para que podamos reactivarlo en términos de lo que hablan de contagio de la población, o que tengamos vacuna, es en el 2021, es después del 2021, en el 2022, pero ¿qué significa trabajar desde hoy para eso? El primer mensaje es pilas con los tiempos, adecuémonos lo mejor posible para que no pase que se da la directriz de que un sector o dos sectores van a salir y el día antes a las 6 de la tarde estamos resolviendo cómo que si al fin sí, porque esto no se había pensado. Estamos muy centrados en la etapa de acciones de emergencia. Hay que pensar en acciones que estén más amarradas a estos vaivenes de confinamiento, desconfinamiento que vamos a tener, e ir preparando lo que significa el horizonte en la etapa post-pandemia. El segundo mensaje es el tema de escala. A comienzos de año, en el lanzamiento del informe de empleo inclusivo, que es el informe nacional anual que lanzamos con Andy y su fundación y Activoca, mostrábamos lo que terminó siendo para esta crisis el panorama de inicio. Hay ya poblaciones que de arranque están completamente desconectadas de las oportunidades. En temas de empleo formal, una cosa es el reporte 2019 del 9.7, que en el 2020 aumentó y en términos de porcentaje, pero ¿cuál es el porcentaje de mujeres, de población joven que iba en el 16, 17 y seguramente se disparó, de población étnica, incluyendo población afro, otros segmentos como discapacidad, migrantes? Hay muchas personas mayores de 40 años o población mayor. Hay segmentos que de entrada arrancan con muchas complicaciones, y cuando uno le ve el tema de escala, cuando uno ve, claro, hay muchos proyectos que uno ve con experiencias fabulosas que tienen 30, 40 personas, son bastante loables, pero una ciudad como Bogotá, por ejemplo, de arranque tenía solo en jóvenes casi 500.000 jóvenes en la informalidad, muchos de ellos autoempleados en el rebusque, y casi 400.000 jóvenes que no estaban ni estudiando ni trabajando. Casi 1 millón de jóvenes de arranque. Entonces, con acciones de 40, 50 personas no vamos a estar a la altura del reto. Y eso significa que tienen que darse acciones colectivas en los territorios que tengan visión de mediano plazo y trasciendan a los gobiernos, y en donde el sector privado, tanto todo este aparato, teníamos información en el informe para 2019 de más de 300 iniciativas, proyectos, programas, acciones de política en territorios especializados en movilizar formación para el trabajo y empleo de población vulnerable. Tenemos muchos actores que es importante tener espacios para trabajar conjuntamente desde impacto colectivo para llegar a las escalas que necesitamos. El que nos mostraba las metas de Medellín. Bogotá tiene en la alcaldía unas metas muy ambiciosas, casi cercanas a 100.000, 90.000 personas para movilizar adicional, pero hay que involucrar a otros actores y sobre todo no arrancar de cero, sino inventarnos la rueda de cero, sino tratar de arrancar en donde ya vamos. Les doy un ejemplo de cifras. Esto que ya hablaba yo de los centros de empleo, que eran 200 y pico, más de 600 puntos de atención, en el 2019 movilizó más de 1 millón de personas nuevas inscritas buscadores de empleo y casi 2 millones de vacantes. ¿Qué significa trabajar con ese aparato, entendiendo las modificaciones de atención, por ejemplo, en las casas con el fallo de la Corte, que en el fondo lo que implica es un reto muy grande de vincular todos estos software y portales que también trabajan intermediación para que se vuelvan formales y trabajar de manera conjunta? Eso significa agilidad de todos. En términos de programas de formación, Colombia tiene más de 4.000 entidades de educación superior y de formación para el trabajo técnico laboral, auxiliar, operario, y sin contar la formación informal y las microcredenciales. Eso significa más de 21.000 programas de formación que ya existen. 21.000. Hay malos, hay regulares y hay buenísimos. Hay muchos de ellos que están en labores tradicionales, pero no están virtualizados. Hay otros que están virtualizados, pero están concentrados en algunos segmentos de actividades. ¿Qué significa arrancar de ahí y no gastarnos el tiempo en inventarnos programas de cero como si no existiera nada? Es muy importante trabajar desde lo que ya está. Ejercicios como el de Universidad en tu Colegio en Manizales, lo que estaba contando Elkin en Medellín. Hay ejercicios que llegan a una envergadura de las cifras que necesitamos por ciudad, porque hay mucha gente que va a necesitar ayuda y con solo acciones puntuales no lo vamos a lograr. Hay unas muy interesantes, pero hay que llevarlos a una escala necesaria.
Y el tercer mensaje es el de oportunidad. Esto, y lo han nombrado en varios casos, nos está permitiendo hacer cosas que antes era imposible, reflexiones que antes no se podían tratar, ajuste regulatorio, este tema de unificar bases de datos que uno no entiende por qué, de aumentar los canales de ayuda a la población que lo necesitaba en una escala mucho más cercana a lo que son las necesidades de las ciudades que antes no se había podido. Hay grandes oportunidades. ¿Qué significa hacer de esto una oportunidad para mejorar? Elena lo hablaba ahora, los niveles de productividad en términos de talento humano, de invertir en formación, como lo mostraba Elkin, de transformación productiva dándole valor agregado, como lo estaba hablando Angélica. ¿Qué significa aprovechar esta coyuntura para esto? Se habla que, así como pasó con la crisis hace unos años, que trajo jugadores grandes de call center que antes estaban en Sudáfrica y en la India, que esta crisis está generando que muchas empresas de Estados Unidos quieran llevar su producción a territorios como los de Sudamérica y Centroamérica. ¿Qué significa esta oportunidad de canales virtuales para prestar servicios desde acá? No es solamente la conectividad para la necesidad urgente de que lleguen las clases y que se active teletrabajo, sino para transformación de país. En términos de formalidad laboral, que ya lo dijo Elena, hay muchas cosas por hacer en ajuste del marco regulatorio, aprovechar esta oportunidad que nos está brindando esta crisis para repensarnos temas que llevábamos aplazando o que, como dije al comienzo, se nos habían vuelto paisaje, pero que significan mucha gente detrás, muchas necesidades, pero también que podemos salir adelante con el talento, las ideas. Si trabajamos juntos, si logramos conectar a las regiones, si logramos poner las reflexiones adecuadas y movilizar acciones con un sentido de urgencia distinto que lastimosamente antes no lo tuvimos para muchos problemas sociales y de productividad, pero hay una oportunidad para accionar cosas. Tiempos, escala y, y necesidad de trabajo conjunto para estar a la altura de esa escala y una oportunidad en muchos escenarios. Esos serían mis 3 mensajes de cierre. Germán, pues muchas gracias por la síntesis, creo que todo muy claro. Ya vamos a cerrar, tal vez dejo abierto por si Elena, Elkin o Angélica, alguno quiere agregar algo más, algo con respecto a lo que Germán acaba de comentar, si alguno quiere comentar, pues adelante, no sé si alguno tenga alguna reflexión final que nos quiera compartir. Vale, Elena, dale. No, Y te doy después la palabra, Elkin, gracias. Gracias. Yo creo que lo que hay que... Siempre decimos que Colombia es un país de regiones y parte de su riqueza está en esas regiones. Pero creo que nos hemos acostumbrado a usar esa frase como una justificación para la desigualdad, como Colombia es un país de regiones, y si esas regiones son absolutamente desiguales y dispares, es que Colombia es un país de regiones. Y creo que es hora de cambiar eso, o sea, de realmente decir, sí, somos un país de regiones y eso nos da riqueza, fortaleza y resiliencia, pero no debe ser un país de desigualdades. Y ese es el gran mensaje que lo que hemos dicho, o sea, con la pandemia, pues las pone de manifiesto, ¿no? O sea, cosas con las que estábamos conviviendo como cómodamente, pues de repente ya no podemos convivir con eso. Y simplemente, pues nuevamente agradecer a la red Ciudades Como Vamos y a la Fundación Corona por la invitación. Y a todos los panelistas, qué gusto verlos. Con gusto, Elena. Elkin. No, simplemente un mensaje como tengo yo a veces en mis conferencias, que todo día puede ser un nuevo cero, que quedarnos un poco mirando para atrás no nos da nada. Lo único que podemos en control en cualquier lugar es lo que podemos hacer ya y hacia adelante. Entonces ahora hay unas buenas motivaciones justamente por lo que estamos viviendo para decir, bueno, hagámosle lo que no habíamos hecho, hagámoslo ahora y juntémonos y logrémoslo. Es solo el mensaje que yo quisiera dejar. Gracias, Elkin. Angélica. De acuerdo, pues muy complacida haber compartido con todos ustedes. Yo creo que este momento también nos saca a la luz que ese país de regiones desiguales es un país que sigue teniendo una brecha muy grande étnica en el país. Las regiones donde en mayor impacto va a causar la profundización de desigualdades por la pandemia, es donde habitamos mayoritariamente comunidades afrodescendientes e indígenas. Y esta realidad nos tiene que ayudar justamente a valorar el talento, a ser un país que justamente acompañe con iguales medidas el potencial que tienen las regiones del país y entender que somos complementarios y que en la medida en que todas las regiones avancemos y podamos cerrar esas brechas regionales y étnicas, vamos a poder
realmente avanzar hacia la tarea más importante que el país no había terminado, que era construir paz. Y que no se nos puede olvidar que el camino hacia la construcción de la paz pues debe continuar post pandemia, ahora más que nunca. Gracias, Angélica. Amin, no sé si tú quieras compartirnos alguna reflexión final también. Gracias, Luis. Sí, dos cosas muy puntuales. Una, en el principio hablábamos de planes de desarrollo y hay dos dimensiones que consideramos que los alcaldes tienen que tener muy en cuenta, que es el tema de tiempo y espacio, ¿cierto? Porque el tiempo es el periodo de gobierno, políticas públicas de corto plazo, otras de largo plazo, y el espacio es el tema de los POT, planes de ordenamiento territoriales. Hoy más que nunca van a ser fundamentales para lograr reactivar económicamente el territorio, desde la infraestructura, desde el trabajo colaborativo y muy de la mano con el sector privado. Entonces, eso me parece fundamental que también lo puntualicemos mucho y creo que los alcaldes deben de direccionar sus planes en ese sentido. Y lo otro es el tema de sí, como lo mencionaba Elena, el tema de las desigualdades. La encuesta de percepción ciudadana del año pasado en Buenaventura que hizo el Cómo Vamos nos mostró que cuando a la gente se le preguntó que definiera los 3 problemas fundamentales a los cuales debería atender el mandatario de turno, la gente los dijo en su orden: empleo, seguridad, salud, seguridad y empleo. Eso nos muestra una ciudad resiliente que a pesar de las dificultades dice: hombre, si usted me garantiza salud, los mínimos, y me da seguridad, pues yo me la rebusco, digámoslo así, ¿cierto? Ese pudiera ser uno la interpretación a esos datos. Y hoy eso cobra vigencia, ¿cierto? Tenemos una ciudad que tiene dificultades en el tema de seguridad, con actores armados y demás. El tema de salud, pues ni lo mencionemos, Dios quiera que no sigan creciendo los casos que hay en Buenaventura. Y el tema del empleo, pues sabemos que se va a agudizar más el desempleo, como ya lo mencionó Angélica y los otros panelistas. Entonces, como dejar esas dos reflexiones, que si bien somos un país de regiones, pero que ojalá no seamos de diferencias y de inequidades. Gracias. Amin, muchas gracias. Bueno, de nuevo, muchas gracias a todos. Elena, muchas gracias por acompañarnos. Angélica, Elkin, Germán, por tu introducción, por tus palabras, mil gracias. Y bueno, a toda nuestra audiencia que nos acompañaron en esta mañana, mil gracias. Nos veremos pronto en nuestra próxima entrega de esta serie de webinars que organizamos desde la Red de Ciudades Cómo Vamos y la Fundación Corona. Buenos días a todos y gracias. Chao.